estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Quito, leyendo un poco algo que en general leemos en Semana Santa, ¿verdad? Entonces decimos así, en la Semana Santa generalmente se lee acerca de la crucifixión de Jesucristo, acerca de lo que sucedió en el Gólgota, pero perdemos la conciencia en cierto punto de lo sucedido dentro de esos días en la crucifixión y todo lo que sucedió en medio de toda esta situación de la crucifixión de Jesucristo. Entonces vamos a leer en el libro de Lucas, que es lo que colocamos allá, ¿verdad? La ofrenda de la viuda pobre, un plan contra Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando apresan a Jesucristo. Pedro niega el libro de... Les puse el libro de Lucas. Ahorita sí estaba en medio de ciertas circunstancias, pero vamos a leer exactamente los versículos 34 y 35 del capítulo 23. Ok. Dice, poco después dijo Jesús, Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaba con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, todo lo que pasaba. Imagínense en este tiempo lo que hubiera sucedido si Jesús estuviera siendo crucificado en este tiempo, ¿verdad? Tal vez hubieran puesto una cámara así como entre comillas oculta, ¿no? Una cámara así, oculta no sé, en el techo de la casa del frente donde estaba siendo crucificado Jesucristo, o en los postes, o tal vez en el medidor de luz, o también en micrófonos secretos, escondidos, a ver qué decía Jesucristo allí en la cruz del Calvario, como lo hicieron con la reina Elizabeth en muchas situaciones dentro de su preámbulo. Hay un video en el que esconden los micrófonos en las flores, en los muñecos, en las muñecas, en los adornos, para ver qué estaba sucediendo, porque la gente no cree, ¿verdad? Tiene una ceguera espiritual. Pero miren lo que dice Jesucristo en su palabra antes de ser crucificado. Bueno, está ya siendo crucificado porque a las 9 de la mañana, dice en otro de los evangelios, Jesucristo fue crucificado. Y en el versículo 32 también dice, también llevaron a 2 malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, la calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz, también clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús, quizá mirando por esas cámaras, ¿no? En nuestro tiempo, quizá mirando por las cámaras escondidas, por las cámaras ocultas, de ocultismo tal vez, y se burlaban de Jesús. Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él, le ofrecieron vinagre para que lo bebiera. Y le dijeron, si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate pues, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eres el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos. Pero este hombre, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada de malo para merecer esto. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren las diferentes actitudes de la gente, ¿no? Los insultos, los agravios. Quizá una de las personas, uno de los ladrones que estaba siendo crucificado, había
no sé, tal vez querido matarle a su hermano ahorcándole. Quién sabe si es que Jesucristo le confrontó y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a matar a ese niño? ¿Cómo vas a ahogar a ese niño? Y claro, entonces por eso le insulta, le agrede, e inclusive cuando estás siendo crucificado sigue burlándose de Jesucristo. Pero el otro ladrón, que tal vez habría cometido miles de pecados también, se arrepiente y le dice, oye, no tienes ni un poquito de temor de Dios, como quien dice. O sea, digamos en este tiempo, tal vez aquel que se saltó la verja, que se saltó la pared, que hacía cosas, que le lanzaba así como, a ver, dime, pues dentro de los soldados mismos, lo que decían, a ver, pues dime, ¿quién te azotó? ¿Quién te azotó? A ver, pues, a ver si eres tanto el Mesías. Tal vez inclusive los líderes eran así, ¿no? Y decían, a ver, demuéstranos, pues, demuéstranos las veces que nos dijiste que eras el hijito de Dios, ¿verdad? Y estos líderes religiosos estuvieron entre el grupo de personas que cuando Jesucristo está en la cruz dice, perdónalos. Este grupo de ladrones, este grupo de pecadores, este grupo de nosotros, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesucristo dice, perdona, perdónalos, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora Jesucristo tenía una perspectiva celestial. Definitivamente, él sabía que a pesar de que iba a gritarte, Telestai, Padre, porque me has abandonado, al poder sentir un poco, más bien dicho, todo el peso del pecado del mundo que estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario. Ese rato que el velo se rompe y que siente que el Padre no puede ni siquiera verlo porque está sucio, está completamente lleno de todos nuestros pecados. Ese mismo Jesucristo que clama y dice, si puedes, pásame de mí esta copa en el huerto de Getsemaní. Ese mismo Jesucristo que extiende sus brazos por amor a nosotros y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oía al hijo de uno de los líderes del movimiento de oración, que ahora también está liderando obviamente a juventudes enteras al corazón de Dios, ¿verdad? Y él decía, cuando nosotros no perdonamos a nuestros padres, por ejemplo, por los pecados que han cometido contra nosotros, los errores contra nosotros, los pecados, las agresiones, las cosas que han hecho y que nos han agraviado, que nos han lastimado, estamos como que atándonos nosotros mismos, ¿verdad? Porque definitivamente lo que no perdonamos es lo que todavía nos puede afectar, y cuando perdonamos es como que ya, o sea, sí, mis padres cometieron estos errores, la gente cometió, hice esto, el otro, pero perdónalos, Dios. Y perdono. Yo personalmente, nosotros perdonamos y le decimos a nuestro Padre Celestial que los perdone. Igual que como hizo Job. Lo que hace Jesucristo, lo que hace Dios en el caso porque Jesucristo no estaba en la pintura o en el escrito de Job. Lo que hace Dios con Job es decirle, ¿sabes qué? Esos 3 amigos que dijeron, perdón la palabra, pestes de ti cuando estabas en esa encrucijada, o sea, de Job. Estoy hablando, Dios le está hablando a Job. Job, todas esas personas que dijeron que habías pecado, que habías... porque es el juicio que hicieron contra Job. Y dice, ahora yo quiero que ores por ellos y hagas un sacrificio por ellos para que yo los perdone. O sea, Dios, ¿no? Estoy hablando como que, o sea, es lo que le dice Dios. Ustedes pueden leer en el capítulo 40, 41 y 42. Y Dios restituye el doble de lo que había tenido Job. Pueden leer este libro, es muy interesante. Porque también es como que dices, Dios, no me ames tanto, ¿no? Pero ámame, porque Dios Todopoderoso, quiero saber cuán ancho, grande y profundo, y que estés complacido conmigo, como que estés complacido con nosotros, como lo hiciste con Jesucristo, cuando abres los cielos, ¿no es cierto? En el bautizo, y en el bautismo de Jesucristo, y le afirma a Jesucristo y le dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces, miren cómo Dios sabía, el Padre sabía exactamente lo que Jesucristo iba a atravesar dentro de su venida aquí a la tierra. Y cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y dice, perdona
perdona a esta gente, perdona. Escrito está en la palabra de Dios en el versículo 34. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, ¿sí? Perdona a toda esta gente. Jesucristo estaba diciéndole a Dios, Padre, yo sé que ellos, entre ellos también estaba Pablo, estaba Pedro, estaba Judas, ya se había asesinado, pero estaban los líderes religiosos, estaban estos asesinos, estábamos nosotros, los pecadores. Perdona a toda esta gente, le dice Jesucristo. Y toda esa gente que un rato, que en un momento dijo crucifiquen a Jesús, que le lanzaban cosas y le decían, a ver, pues adivina, que en las cámaras, me imagino en este tiempo, estaban diciendo, ja, 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 mira cómo llora, mira cómo sufre, y cosas así. Dios los perdona ante el pedido de Jesucristo. Jesucristo dice, perdona a toda esta gente. Y luego, en Hechos de los Apóstoles, se derrama del Espíritu Santo de Dios. Y por el poder del Espíritu Santo, Pedro se levanta y esta gente, porque es esta misma gente, se convierte y conoce que Jesucristo era y es nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesucristo entrega y dice, perdona a toda esa gente, le está diciendo, yo te los entrego, haz todo lo que tengas que hacer con ellos. ¿Y qué es lo que hace nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que hace Jesucristo desde su trono? Derramar y enviar al Espíritu Santo de Dios para que redarguya del pecado a toda esta gente, para que los ojos de su entendimiento, los oídos de su entendimiento sean abiertos y para que reconozcan que cometieron el sacrificio al momento de decir crucifica a Jesucristo, al burlarse, y se arrepienten y luego ellos mismos comparten del amor de Dios. Nosotros mismos en algún momento estuvimos así como enceguecidos, ¿verdad? Pero miren, Pedro, cuando niega a Jesucristo le restaura, le dice, apacientan mis ovejas. Y luego, con el poder del Espíritu Santo, todo este grupo de apóstoles comparten el amor de Dios con esta gente que crucificó a Jesucristo, porque ese es el discurso que hace Pedro. Les dice, ¿no se dan cuenta que aquel a quien ustedes crucificaron es el Dios Todopoderoso, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? ¿No se dan cuenta de a quien insultaron, vituperaron? Es el Hijo de Dios viviente, Dios hecho hombre. ¿No se dan cuenta que a través de Él nosotros tenemos ese acceso directo al trono? ¿No vieron que el velo del templo se partió en el momento de Jesucristo? Muere en la cruz del Calvario y tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Tenemos ese mismo acceso que Jesucristo nos está entregando. Es Pedro, son los discípulos y luego estos mismos personas que un día insultaron y vituperaron a Jesucristo, aceptan que Él es el Dios Todopoderoso, incluyendo a Pablo. Miren lo que sucedió con la luz resplandeciente y todo lo que Dios luego, en el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, porque no es Pedro, no es Pablo, no es Apolos, no es Judas, no es Iscariote, el otro Judas, no es Matías, no es ninguno de los seres humanos en sus propias fuerzas, sino a través de lo que el Espíritu Santo de Dios realiza en las personas, porque es el Espíritu Santo de Dios el que redarguye de pecado. Que redarguir es convence, y más que convencer es hacerte darte cuenta de toda la basura que has dejado que ingresa en tu cabecita, y entonces el Espíritu Santo dice, ¿te das cuenta de todo esto? Y lo llena con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos comienza a dirigir en todas las actividades que realizamos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo nuestro pecado, y la sangre de Cristo, por las llagas de Jesucristo, somos sanas y somos sanos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo dice perdona a toda esta gente, estamos incluidos nosotros, y cuando nosotros perdonamos, estamos siendo dirigidos por lo que Jesucristo ha hecho y por lo que Él nos indica realizar. Y le pedimos a Dios que en este día perdonemos.
perdonemos. En alguna ocasión una persona decía, el secreto es la oración. Obvio, porque es la comunicación con nuestro Padre Celestial, y a través de esa comunicación que nos llena con el Espíritu Santo de Dios, entonces también nos da esa fortaleza y ese direccionamiento, que la palabra de Dios sea incrustada en nuestro corazón como esa espada de dos filos, así, así. Y la espada de la palabra de Dios nos indica que debemos perdonar. Y perdonamos. Y cuando perdonamos, le estamos diciendo a nuestro Padre Celestial, dirigidos por Jesucristo, perdona a toda esta gente. Le estamos diciendo, Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu, irrumpe con poder y redarguye y muestra lo que tú has hecho, Dios Todopoderoso, en la cruz del Calvario, y lleva y direcciona a esas personas que han agredido, que han pecado, que hemos agredido, que hemos pecado, a todos aquellos que han hecho daño y que hemos hecho daño, entonces a pedir perdón y perdonar. Hoy le decimos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, irrumpe en este lugar, irrumpe en esta casa, irrumpe en este sector, en este condominio, en esta ciudad, en el país. Y llénanos. Es tu Espíritu Santo el que nos llena y arranca de raíz todo aquello que ha querido distorsionar, que ha querido dañar, que ha querido vituperar, que ha querido burlarse del Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.